que significa cuando hagas subir o cuando enciendas. Hay algo extraordinario que ocurre o que ocurrió en esta parashá, lo que nos narra esta parashá. Y esto que ocurrió es lo que hoy le llamamos punto de quiebre. En inglés, break point. Suena como a título de película, ¿no? Punto de quiebre. ¿Cuántos vieron punto de quiebre? No, ni la conocen. El punto de quiebre, según lo apreciamos acá, es como cuando haces catarsis. ¿Saben lo que es hacer catarsis? Hacer catarsis es un término de psicología. Digamos, cuando explotas, ¿no? Cuando estallas, cuando ya no puedes más y sacas todo lo que has ido cargando, lo que has ido acumulando, lo que te has callado. Eso es más o menos hacer catarsis. Cuando las personas suelen ser reservadas, cuando las personas suelen ser tranquilas, mansas, puede pasar eso. Cuando las personas normalmente son explosivas y constantemente suelen exponer sus quejas, sus desacuerdos, pues no, ¿verdad? Ellos siempre lo hacen. Pero las personas que son tranquilas, reservadas, que se guardan todo, llega un momento donde ya no pueden y entonces hacen catarsis, o sea, llegan al punto de quiebre. Porque pues es como estar inflando una llanta y la sigues inflando y la sigues inflando y llega un momento donde ya no tiene donde más guardar aire y explota. Eso es hacer catarsis, o eso es el punto de quiebre. La Torá nos dice que Moisés, siervo de Dios, era el más manso de los hombres. Moisés era tranquilo. Moisés, el gran caudillo del pueblo de Israel, el gran libertador. Moisés, el que siempre estaba intercediendo por el pueblo, el que en más de una ocasión que el Eterno quiso, acabar con Israel, Moisés intercedía por ellos y Moisés decía: Señor, perdónalos, dales otra oportunidad, mira, las cosas van a ser diferentes, ¿qué van a decir los egipcios?, etcétera. Eso es lo que normalmente pasaba. O sea, Moisés siempre al frente del pueblo, siempre intercediendo, siempre poniéndose en la brecha, como poniéndole el pecho a las balas por el pueblo de Israel, siempre Moisés. Pero en esta parashá, la parashá de Halutha, ocurre algo de verdad inesperado. Moisés se quebró. Moisés hizo catarsis. Moisés llegó a un punto en donde ya no pudo más. Y Moisés explotó. Y Moisés le dijo al Eterno cosas como: pues, ¿por qué tengo yo que estar cargando con este pueblo? ¿Acaso yo lo parí?
¿Acaso yo soy su niñera que tengo que estar soportando siempre todo lo que hacen y todas sus rebeldías? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar sorteando con todas estas situaciones? E incluso sabemos que ese fue un punto de quiebre muy fuerte, porque Moisés deseó la muerte. Cuando una persona llega al punto de desear la muerte, es que realmente esa persona está en el punto de quiebre, o sea, se quebró totalmente. Y Moisés dijo al Eterno: si la cosa va a ser así, mejor quítame la vida. Si yo ya no quiero vivir, yo ya no quiero seguir con esto, yo ya no quiero estar cargando con todas las situaciones y con todos los problemas y con todas las rebeldías de este pueblo. Entonces Moisés quiso morirse, y esto, mis hermanos, es de verdad algo sorpresivo, algo inesperado, algo que se salió totalmente del guión. Porque nosotros venimos leyendo la Torá, sobre todo desde el libro del Éxodo, donde aparece Moisés, y siguiendo la línea de toda la vida de este gran siervo del Eterno, vamos viendo su historia, su conducta, todo lo que él es, todo lo que él hace. Y cuando llegamos a esta parashá, a esta porción, y vemos esta reacción de Moisés, pues totalmente nos sorprendemos. Y decimos: ese no es el Moisés que conocemos. Ese no es Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Pero nos damos cuenta que es una lección para todos, una lección que nos recuerda una palabra escrita que nos dice que nadie está exento de caer, nadie está exento de fallar. Nadie está exento de quebrarse, nadie está exento de llegar a ese punto, al punto de quiebre. E incluso nadie está exento de llegar a un momento en su vida en donde diga: mejor quisiera morirme. Nadie está exento. Y esto es algo terrible, y le pasó a Moisés. Entonces, la señal de que realmente una persona está llegando al punto de quiebre es cuando está como que cansado de vivir, cuando se desanima. ¿Saben ustedes que la palabra desánimo quiere decir precisamente eso, ¿no? Que pierdes el afecto por la vida. La palabra ánimo como tal viene desde la raíz que significa vida. Entonces, cuando una persona está desanimada, se entiende que esa persona no tiene vida. Lo ves así, en una actitud. Cuando tú ves a alguien desanimado, lo notas de entrada por su actitud. Incluso hay posturas del cuerpo que nos señalan que la persona está desanimada. ¿Verdad que sí? O sea, la misma postura del cuerpo. A veces tú ves una persona ahí sentada, y en la forma de estar sentado puedes apreciar que algo ocurre. Porque todos tenemos normalmente una postura en la cual nos sentamos, o estamos de pie, o caminamos normalmente. Pero cuando hay desánimo, todo cambia. Todo te afecta, tu forma de sentarte, tu forma de caminar, tu postura al estar de pie, todo cambia. De hablar. Por supuesto, de la forma de hablar, si es que quieres hablar. Pero todo cambia. Los ojos y la mirada, por supuesto, ¿no? Entonces, sí, una persona desanimada, vaya, como dice la hermana, arrastra los pies. O sea, le cuesta dar el paso, le cuesta elevar, porque no hay ánimo, no hay deseos de vida. Y está sentado y está en una postura, hombros caídos, cabeza abajo, la mirada va al suelo, en fin. Entonces no hay ánimo. Y la señal
de alarma, vamos a decirlo así, es cuando la persona manifiesta un cansancio de la vida. Cuando cruza por su mente quizás el pensamiento de, pues mejor sería morirme. ¿Para qué quiero vivir? O ya no quiero vivir así. O ya no quiero seguir con esto. Y eso fue lo que Moisés, siervo de Dios, manifestó. Nos dice la Torá en esta porción, en la Parashá de Halot-Ha, que Moisés, pues, quiso morir. Y hay que decirlo, Moisés no es el único personaje en las Escrituras que pasó por una situación así. Moisés no es el único que en determinado momento se desanimó, o se quebró, o deseó morir. Hubo otros grandes personajes en las Escrituras que experimentaron también el punto de quiebre, que en determinado momento dijeron, pues ya no quisiera seguir con esto. Podríamos mencionar incluso a uno de los patriarcas, Jacob. Patriarca Jacob, hubo un momento en donde él también se quebró. Cuando a él le dieron la noticia de la supuesta muerte de su hijo Yosef, el patriarca Jacob se quebró. Incluso la Torá nos enseña que el patriarca Jacob no fue el mismo a partir de ese momento. Él perdió el ánimo. Él deseó la muerte. Entonces llegó a un punto de quiebre y fue la muerte de su hijo y Yosef lo que puso en él, lo que lo llevó al patriarca a ese punto de quiebre. Tenemos el caso del profeta Elías, es otro caso muy sonado en las Escrituras, que también llegó a un punto de quiebre en su vida. Y esto es impresionante porque el caso de Elías siempre es de mucho impacto, porque Elías viene de una gran victoria. Elías viene de triunfar sobre los sacerdotes de Baal. Elías viene de encabezar uno de los más grandes milagros ocurridos en las Escrituras, donde fuego del Eterno cayó del cielo y consumió el holocausto y el altar, y posteriormente vino la lluvia. Aquel día fue un triunfo nacional porque Elías hizo volver el corazón de los hijos de Israel hacia el Eterno y que le dieran la espalda al ídolo, a Baal. Aquel día el pueblo de Israel se levantó proclamando que el Eterno era el único Dios. Es una tremenda victoria. Y llama la atención que después de eso viene el punto de quiebre del profeta Elías. Después de eso, Elías es amenazado de muerte por aquella reina malvada llamada Jezabel. Elías huye y en su huida él desea morir. Y él va y se encierra en una cueva y él llega a un punto de quiebre donde el Eterno tuvo que ir a levantarlo. Pero es de verdad impresionante que a pesar de venir de una gran victoria, eso no evitó que el profeta cayera en un punto de quiebre. Tenemos, por supuesto, también el caso de Juan el Bautista, este otro profeta que es comparado con Elías también por muchas similitudes, y que fue exaltado por el mismo maestro como el más grande de los hombres que ha existido jamás. Juan el Bautista, Yohanan el inmersor. Pero él también tuvo un punto de quiebre. Él también tuvo un momento en su vida en donde se sintió así, se sintió quebrado, se sintió como sin esperanza.
Y lo manifestó enviando emisarios para preguntarle a Yeshua: ¿eres tú realmente el Mesías de Israel o tenemos que esperar a otro? Imagínense. O sea, eso es quebrarse, ¿no? De verdad. ¿Qué decir del profeta Jeremías? Que hasta escribió un libro completo, las Lamentaciones de Jeremías, manifestando él así su punto de quiebre. ¿O qué decir de Jonás? ¿Se acuerdan del profeta Jonás también? El profeta Jonás se quebró de una manera quizás distinta, pero también se quebró. Porque decíamos que el punto de quiebre es cuando tú deseas morirte, pero tú puedes manifestar eso de distintas maneras. Lo puedes manifestar con una gran y profunda tristeza, o lo puedes manifestar con una gran rabia, con un gran coraje, como lo hizo Jonás. Jonás explotó, Jonás se enojó, y se enojó mucho. Y el Eterno le dijo: Jonás, ¿estás enojado? ¿Estás muy enojado? Sí, estoy enojado hasta la muerte, dijo. Si yo ahorita me muero de un coraje. Es más, ya, mátame de una vez, ¿no? Grandes hombres de Dios, profetas, siervos del Altísimo, y se quebraron. Tuvieron su momento de debilidad, en donde manifestaron ellos ser hombres, ser humanos. Porque por más que a veces querramos ver a ciertas personas como los superhombres o como las supermujeres, la verdad es que todos somos carne y hueso, y todos fallamos, y todos nos quebramos. A veces nosotros mismos nos sentimos así. A veces nos sentimos como que el superhombre, pero no. Nadie está exento de quebrarse, nadie está exento de pasar por una etapa así. Nadie. Incluso si vamos más allá en esto, Su Majestad Yeshua, en su humanidad, Yeshua también se quebró. Yeshua quiso mostrarnos y quiso dejarnos esa enseñanza de que nadie está exento, y que, como dice la Escritura, Él mismo, que estuvo sujeto a todas las pasiones, a todas las emociones del ser humano, pues Él era 100% hombre. El mismo Yeshua también experimentó un punto de quiebre, o incluso quizás dos. ¿En dónde fue que Yeshua experimentó un punto de quiebre? ¿Se acuerdan? En Getsemaní. Ahí en Getsemaní Él experimentó ese punto de quiebre. Cuando Él dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero hubo un momento ahí que incluso algunos comentaristas se atreven a decir un momento de debilidad de Yeshua. A algunos esto les suena como herejía o como blasfemia, y tal vez no lo es, porque Él nos está mostrando su humanidad. Y en su humanidad, pues sabemos, Él se enojó, Él lloró. En su humanidad, Él también en ese momento se sintió débil, se sintió desanimado. Hay otro momento en el ministerio de Yeshua, cuando Él está en el madero, y que Él dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que se traduce como: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos dicen: ese fue otro momento de quiebre del maestro.
Y mucho se puede especular y mucho se puede decir, pero lo cierto es que Él dijo esas palabras, por algo las dijo y probablemente nos quiere mostrar y nos quiere enseñar o ratificarnos a todos. Nadie está exento de en algún momento quebrarse. Y la pregunta es, hermanos, ¿qué es? ¿Qué es lo que nos lleva a ese punto de quiebre? ¿Qué es lo que puede llevar a una persona fuerte, espiritualmente hablando, madura, a una persona comprometida con el Eterno, a una persona fiel al pacto? ¿Qué lo puede llevar a quebrarse? Algo que le pegue en su humanidad, en su carne, como decía Pablo, que este cuerpo de muerte. Yo no quiero pecar, pero el cuerpo me... Pablo mismo también, ¿verdad?, manifestó un punto de quiebre en su vida. Y como dice Sergio, o sea, pueden ser diferentes cosas, no hay una regla, no siempre va a ser lo mismo. Job también. Pero si Job, por supuesto, Job también, ¿Para qué nací? Job aguantó mucho, fíjense. Si pensamos en Job, Job aguantó la pérdida de todos sus bienes, aguantó la pérdida de sus hijos, aguantó la pérdida de la salud. Pero hay un momento clave en donde Job ya no pudo y explotó. ¿Verdad? Hizo catarsis, llegó al punto de quiebre, se rompió y maldijo el día de su nacimiento. Mejor me hubiera nacido, dijo. Entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que lleva a alguien a un punto de quiebre de esa manera. Y pueden ser diferentes cosas si analizamos cada uno de los casos por separado. Todos estos que hemos mencionado, pues vamos a encontrar que hubo diferentes motivos. En el caso de Jacob, bueno, es muy claro, la muerte de su hijo. ¿A quién no le va a pegar la muerte de un hijo? Sí, yo creo que eso es un punto en común para cualquiera. Eso es algo que devasta a cualquiera, porque es algo que va contra las reglas naturales. Como se dice, un padre no debe sobrevivir a la muerte de su hijo. O sea, la regla natural de la vida es que los hijos sepulten a sus padres y no al revés. Y cuando ocurre que un padre tiene que sepultar a su hijo, él está sepultando parte de su alma y pierde el deseo de vivir. Y es muy difícil salir de ahí, hermano. Yo tengo amigos, tengo amigas que pasaron por eso y que es terrible y que no logran salir. Se esfuerzan, no pueden. ¿Y qué le dices a alguien así? ¿Qué palabras? No se puede. No hay nada más que solidarizarte, abrazar, tratar de entender. Pero nunca vas a entender si no pasas por lo mismo. El caso del patriarca Jacob es definitivamente algo que si le pasa a cualquiera, te vas a quebrar y te vas a sepultar y va a ser difícil salir, pero no imposible. En el caso de Moisés, que nos ocupa principalmente, vemos nosotros que hubo varios factores que pasaron ahí. Nos dice nuestra porción de Halot-Ha, pues parecía que todo estaba bien, ¿no? Sigue la organización del pueblo, la nube de gloria, el encendido de la menorá, todo como que todo va bien, pero de pronto se dejan llegar así como en fila
ciertos acontecimientos. El primero de ellos ni siquiera está claro. O sea, la Torá ni siquiera nos dice en qué consistió, simplemente dice que algunos empezaron a rebelar y vino fuego del Eterno, pero no nos dice qué hicieron o en qué consistió el pecado, la rebeldía, pero de pronto, porque así suelen pasar las cosas. O sea, de pronto tú puedes estar bien en tu vida, o todos podemos estar bien y sentimos que todo va, como decían antes, ¿no? Vas como en caballo de hacienda, ¿verdad? O sea, todo bien, pero de pronto pasa algo, de pronto ocurre algo que cambia todo, las circunstancias, cambia todo el entorno, y entonces puede venir el desánimo. Entonces ahí dice la Torá que algo ocurrió y fue algo de rebeldía que el Eterno castigó con fuego. Y luego viene otra cosa que ese sí nos dice la Torá, fue lo de que ellos desearon deseo. Hablábamos en la semana de esto, ¿no? ¿Qué es desear deseo? Bueno, ellos, porque la Torá dice que desearon comer carne, pero en el hebreo no era tanto el deseo de la carne, sino el deseo de desear carne. Es algo extraño, pero el punto es, los israelitas tenían carne para comer, porque tenían carne. La Torá dice que cuando ellos salieron de Egipto, ellos llevaban grandes cantidades de ganado, por eso iban avanzando lento. Ellos salieron ricos de Egipto y llevaban bastante ganado, pues carne tenían para comer. Por eso la Torá en el hebreo dice desearon deseo. O sea, ellos estaban extrañando Egipto, para que se entienda. Es como cuando extrañas el mal, extrañas el pecado, extrañas hacer lo malo. A muchas personas les pasa esto de que extrañan la vida vieja. ¿Sabe que hay personas cuando, si les ha tocado seguramente estar en las famosas campañas evangelísticas, y en muchas campañas evangelísticas pasan a personas a dar su testimonio, y les ha pasado que escuchas a veces algunas personas dar su testimonio y se enfocan bastante en su vida de pecado. Se agarran, hable, no, pues yo era bien borracho, yo era bien marihuano, yo me la pasaba haciendo esto y haciendo aquello, no hombre, yo tenía tantas mujeres, y se agarran hablando bastante de eso, y luego conocí a Cristo y todo cambió, y ya se acabó el testimonio. Oye, ¿qué es eso? ¿Sabes qué pasa? Ese hombre extraña su vida vieja. Entonces habla tanto de su vida vieja porque la extraña. Si no, ¿por qué hablarías tanto de eso? Oh, yo me acuerdo que... ¿A qué te acuerdas? O sea, ¿qué caso tiene que te acuerdes? A veces quizás es bueno para ayudar a alguien o para motivar. Es bueno que digas, ¿sabes qué? Mira, hermano, yo te entiendo, me pasó como a ti, yo viví una situación así, no me enorgullezco de eso, pero el Eterno me sacó, y te enfocas en lo positivo. Pues, pero cuando escuchas a alguien hablar de su vida pasada, de sus pecados y todo, algo no está bien. El pueblo de Israel, dice la Torá, ellos desearon deseo, ellos extrañaron su vida pecaminosa en Egipto, y eso fue un detonante muy fuerte. Pero no paró ahí, ¿verdad? Dice la Torá, vino también lo de Miriam, lo de la hermana de Moisés, y a Aarón, porque realmente fueron los dos. La Torá se centra más en Miriam, pero Aarón también participó. Y entonces, ¿qué fue lo que llevó a Moisés al punto de quiebre? Y creo que
lo que pasó con Moisés es que de pronto se sintió solo. O sea, de pronto se sintió solo. Y es increíble esto porque realmente, aunque estés en medio de una multitud, te puedes sentir solo. Moisés está ahí, está rodeado del pueblo, cierto, hay situaciones de pecado, pero no eran todos los que estaban pecando, o sea, eran más los que no estaban pecando. Entonces, Moisés está rodeado por más de 3 millones de personas probablemente, pero él se sintió solo. Entonces, ese momento en la vida de Moisés, en su ministerio, en donde él experimentó esa soledad, donde no se sintió apoyado, donde creo yo el punto de quiebre o la cereza del pastel fue que quienes eran sus principales compañeros, sus hermanos incluso de sangre, Aarón y Miriam, quienes debían de ser su apoyo incondicional. Entonces de pronto Moisés siente que incluso ellos lo abandonaron, que incluso ellos le dan la espalda. Entonces son una serie de cosas, pero finalmente creo que Moisés experimentó esto y dijo, bueno, pues ¿qué espero yo de la vida, no? ¿Qué espero yo de esta situación en donde el pueblo se rebela? No quieren hacer caso. Y no era la primera vez que manifestaban rebeldía. Luego otra situación, y luego sus hermanos criticando a su esposa. Imagínate, su esposa, lo más preciado, ¿no? Y ahí es donde Moisés dice, Señor, ya mejor acaba con mi suplicio, ya no quiero vivir. Y el Eterno siempre responde ante estas situaciones y el Eterno, como dice la Escritura, nunca nos prueba más de lo que Él sabe que no podemos soportar. Entonces, ¿cuál fue la solución del Eterno a esto, al quiebre de Moisés? Sí, pero eso realmente no era un alivio. O sea, la justicia del Eterno siempre, ¿verdad? Y vemos en la Torá, hubo fuego para los primeros rebeldes, el primer grupo de rebeldes. Hubo una plaga de mortandad para el segundo grupo de rebeldes. Hubo lepra para Miriam también. Aarón se salvó nada más porque era el hijo de Aarón, ¿no? Se salvó porque, bueno, yo digo porque la lepra era muy digno para que le saliera él como sacerdote. Sí, y por pues, la indumentaria y todo, ¿no? Sí, pero quizá no dice que castigo de ayer. Pero Moisés no se iba a sentir aliviado por eso. El verdadero alivio, o lo que el Eterno hizo, fue los 70. Sí, el nombramiento del Sanedrín, ¿no? Porque el Eterno dijo, ay no, pobrecito mijo, ya se quebró, ya estalló, ya lo que necesita él es que le ayuden, es sobrellevar la carga. Y entonces viene este grupo de los 70 ancianos que va a compartir la carga con Moisés. O sea, porque ya Moisés no podía. Entonces, esa fue la solución de parte del Eterno. Y es bien interesante que dice ahí que el Eterno iba a tomar del espíritu que había en Moisés, iba a poner en cada uno de ellos. Es como las velas, ¿no? Cuando tienes una vela encendida y enciendes las demás.
pero esta se mantiene encendida, ¿sí? No pierde su fuego. Esto no quiere decir que Moisés iba a perder capacidad, poder, nada. O sea, toma del espíritu de Moisés para poner en todos ellos y que ellos tuvieran esa capacidad que Moisés tenía y entonces le ayudaran a sobrellevar las cargas, las rebeliones y todo lo que posteriormente iba a pasar, porque iba a seguir pasando. Pero Moisés, hermanos, ciertamente llegó a ese punto de quiebre porque se sintió solo, porque sintió que realmente no tenía apoyo. Entonces, eso fue. Por la solución que el Eterno dio, nosotros vemos que Moisés se quebró porque no se sintió apoyado. ¿Alguna vez te ha pasado, hermano? ¿Alguna vez te has sentido que nadie te apoya, que necesitas apoyo y nadie te apoya? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente eso? Que casi estás gritando por apóyenme, ayúdenme, help, alguien, y nadie llega a apoyarte. ¿Qué tal se siente? Es terrible, ¿no? Entonces la falta de apoyo puede llevar a alguien a quebrarse, puede llevar a alguien a sentirse así como se sintió Moisés. Ahora, Elías, vamos a ver rapidito, Elías. ¿Qué llevó a Elías a sentirse así? ¿Qué fue lo que quebró a Elías? ¿Se acuerdan qué es lo que decía Elías? Que él era el único que daba. Ya nada más quedo yo. Estoy solo. O sea, muy parecido, ¿no? Elías, ¿qué estás haciendo aquí? He sentido un vivo celo por el Eterno, por Adonai de los ejércitos. Y he defendido el honor y he hecho esto, he hecho aquello, pero han matado a todos los profetas. Yo soy el único que quedo vivo. Y pues aquí estoy, escondiéndome, porque si me matan a mí, pues ya no queda nadie. Entonces Elías está diciendo: estoy solo, no tengo apoyo, nadie me ayuda y además me están buscando para matarme. Se quebró. ¿Era cierto lo que decía Elías? No, y el Eterno le dijo: estás mal. ¿Crees que nada más tú quedas? ¿Cuántos quedaban, hermanos? 7,000. Fíjense, 7,000. Dijo el Eterno: yo tengo 7,000 allá afuera, Elías. Tengo otros 7,000 como tú. ¿Qué estás diciendo que nada más tú eres solo? Entonces Elías se quebró por algo que él se estaba imaginando. O sea, algo que ni siquiera era cierto. ¿Qué realmente llevó a Elías a ese punto de quiebre? La experiencia de Elías allá en la montaña, en el monte del Eterno, en el monte Horeb, nos enseña el verdadero motivo por el cual Elías llegó al punto de quiebre. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, hermano, el profeta Elías había perdido la capacidad de sentir la presencia divina. Él se sentía solo, no porque estuviera solo, no porque no hubiera otros profetas, sino porque él había perdido la capacidad de sentir a Dios, de sentir la presencia de Dios cerca de él. Por eso nos dice la Escritura que las experiencias sobrenaturales que hubo ahí en el monte Horeb, alrededor del profeta, aquel temblor, aquel viento recio, todas esas manifestaciones poderosas y que señalan: pero el Eterno no estaba en el fuego, el Eterno no estaba en el temblor, el Eterno no estaba en el viento recio. ¿En dónde sí estaba? En el viento apacible. Pero no es que el Eterno no estuviera, hermano, el Eterno está siempre.
Recuerde usted que las Escrituras nos dicen que la presencia del Eterno está donde quiera. Incluso la palabra dice: a la presencia del Eterno tiembla la tierra. Pero Elías había perdido su capacidad de percibir la presencia divina en medio de algunas circunstancias. De tal modo que cuando él experimenta aquel gran terremoto, él no sentía la presencia de Dios allí. En otras palabras, Elías solamente sentía la presencia divina cuando todo estaba bien. Hay personas que nos pasa eso. Necesitamos que todo esté funcionando perfectamente a nuestro alrededor para sentir la presencia de Dios y gozarnos en la presencia de Dios. Pero en cuanto se levanta el fuego de la prueba, o en cuanto empieza la tribulación a nuestro alrededor, sentimos que Dios ya nos abandonó. No sentimos que Dios está ahí, pero está. Él siempre está. Entonces Elías tuvo ese problema, y fue ese problema el que lo llevó a quebrarse. Cuando dejamos de experimentar la presencia del Eterno bajo ciertas circunstancias, hermano, probablemente nos vamos a quebrar. Pero debes de saber, Dios nunca te deja. Él nunca nos deja, Él no deja a nadie. Su presencia siempre está, aunque no lo puedas sentir. Eso llevó al profeta a ese punto. Si hablamos de Jeremías, ¿qué fue lo que llevó a Jeremías a ese punto de quiebre? ¿Por qué Jeremías se desanimó tanto? Se sentía un fracasado. El profeta Jeremías dijo: no, fracasé totalmente. 40 años predicando la palabra, y ni un alma, y nadie se quiere arrepentir, y nadie se quiere convertir, y nadie quiere seguir al Señor. ¿Para qué? ¿Para qué sigo predicando? ¿Para qué le sigo con esto si nadie me oye, nadie me hace caso? Fracasé totalmente. Y eso llevó al profeta a quebrarse, a ese punto. ¿Para qué? O sea, sentir que tu vida no tiene propósito. Sentir que lo que haces no funciona, no sirve, no hay resultados. Y eso llevó al profeta Jeremías a su punto de quiebre. Ahora, ¿realmente el profeta era un fracasado? No, de ninguna manera, hermano, porque la Escritura nos enseña con claridad. Lo dijo el Rab Shaul, lo dejó por escrito, ¿no? Que uno es el que siembra, decía un querido amigo, otro la riega. Uno siembra, otro riega, pero ¿qué dice la palabra? Pero es Dios el que da el crecimiento. O sea, los resultados no dependen de ti. Tenemos que entender y meternos bien en la cabeza esto. Los resultados no dependen de ti, dependen de Dios. A ti se te ordena ir y predicar, y es lo que tienes que hacer. O el Eterno dice: vas a ir y los tienes que convencer. Ese no es tu trabajo. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu del Eterno. Dice la Escritura: Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tú no convences a nadie y ni te esfuerces. Tu trabajo, hermano, es ser luz, dar un buen testimonio. Tu trabajo es predicar la palabra. Tu trabajo es exponer el mensaje y esperar a ver qué pasa. Pero tú no vas a generar resultados. El Eterno da los resultados. Jeremías no era un fracasado, porque Jeremías hizo lo que el Eterno le mandó a hacer. De ninguna manera él podía ser un fracasado.
pero le faltó comprender esa parte. Y fue duro sentir que no estás produciendo los resultados esperados. Y eso lo llevó a él a quebrarse. Ahora, si hablamos de Yohanan, de Juan el Bautista, ¿por qué se quebró Yohanan? ¿Qué lo llevó a él a ese punto de quiebre? Está más difícil, ¿no? Pero ¿qué lo llevó a él? Yohanan, Juan el Bautista, un personaje maravilloso. Mire, Juan el Bautista nació con un propósito bien definido. Se preparó toda su vida para cumplir con ese propósito. Él fue un nacido desde su nacimiento. Y él fue enseñado siempre, adoctrinado, preparado, con un propósito muy claro en su vida. Y cuando él empezó su ministerio, él sabía de qué se trataba. Preparar el camino para la llegada del Mesías. Eso es lo que él tenía que hacer. Y lo hizo maravillosamente. Y cuando llegó el momento, él tuvo el honor de presentar al Mesías en sociedad. Cuando él lo vio venir, o sea, él, imagínense, toda su vida se preparó para eso y llega el momento y dice: miren, he aquí el Cordero de Dios, aquí está, el que quita el pecado del mundo, del que les he predicado, del que les he hablado, del que tanto les he dicho, aquí está, mírenlo. Y ocurre algo maravilloso, hermano. Los cielos se abren, la voz del Eterno se escucha desde el cielo y el Espíritu desciende en forma de paloma sobre el Mashiach Yeshua. Y aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Qué momento tan sublime, tan glorioso, en donde Juan, mire, se sintió: para esto es que yo viví. Ese fue su momento, ahí se cumplió. Pero sabe que después de eso, ocurre que Yeshua se va, se da la vuelta. Y ocurre algo tremendo. Juan tenía muchos discípulos. Él llevaba 6 meses aproximadamente predicando, 6 meses preparando el camino, 6 meses ahí en el Jordán hablándole a las personas. Entonces él ya tenía un grupo muy interesante de discípulos. ¿Qué tenía que ocurrir? Que todos se fueran con Yeshua. Eso era lo que tenía que pasar, pero no pasó. No pasó. Solamente 2, solo 2 de los discípulos de Juan siguieron a Yeshua. Y no muy convencidos. No muy convencidos. El maestro tuvo que voltear y: ¿qué? ¿Por qué me siguen ustedes? ¿Qué buscan? Queremos saber dónde vives. Nada más. ¿Ah, sí? Pues síganme. Se fueron con él. Pero todos los demás discípulos de Juan se quedaron con él. Cuando no entiendes por qué pasan ciertas cosas, eso también te desanima. Juan cumplió su propósito. O sea, el momento sublime de su vida, de su ministerio, fue ese.
Pero otra vez, las cosas no salieron como él pensaba. Las cosas no salieron como él se imaginaba que iban a pasar. Seguramente él dijo, bueno, yo hasta aquí llegué, hasta aquí cumplí, pero ¿por qué sus discípulos no siguieron a Jesús? Entonces ahí hay un conflicto. E incluso la Escritura nos dice que tiempo después, aún estando Juan encarcelado, seguía teniendo discípulos. Él envió discípulos a preguntarle a Yeshua, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Cómo podía Juan preguntar eso después de la experiencia en el Jordán? Después de los cielos abiertos, la voz de Dios. ¿Cómo podía preguntar eso? Ese fue el punto de quiebre de Juan. Pero es que, hermano, cuando pasan cosas inesperadas, cuando ocurren situaciones que no estabas tú preparado, cuando el mismo Dios te sorprende con acontecimientos en tu vida que no entiendes por qué están pasando, eso te puede llevar al punto de quiebre, eso te puede llevar al desánimo. Y le pasó a Juan. Él se confundió. Él no entendía por qué. ¿Por qué estos siguen conmigo? ¿Por qué no se fueron con Jesús? Y además, pues si yo ya cumplí con mi ministerio, ¿ahora qué voy a hacer? Porque me preparé toda la vida para esto, pero ya. Entonces, ¿ahora qué hago? Otra vez, ¿no? La falta de propósito. Juan ya no supo qué hacer. Él mismo no supo qué hacer. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Seguir a Jesús. No era tan difícil, ¿no? No era tan complicado. Pero no estuvimos ahí. Ahorita decimos, ¿verdad? Ay, Juan, pues tan fácil que era. Hubieras tú seguido a Yeshua y a ti te hubieran seguido todos. Ahorita decimos, ¿verdad? Pero lo más seguro es que igual nos hubiéramos quedado ahí nomás. ¿Cómo se quedaron los discípulos cuando Yeshua se fue? ¿Se acuerdan? Hechos 1. Ahí están. Tuvieron que venir ángeles a decirles: ¡eh! Varones galileos que están mirando al cielo. Y si no vienen los ángeles, hermano, ahí estuvieran todavía mirando. Es fácil a veces decir: no, yo sí hubiera hecho lo correcto. No sabemos. Y Johanán se confundió, no supo qué hacer, no supo cómo manejar la situación, y eso lo llevó a un punto de quiebre. A todos nos puede pasar. Nadie está exento, nadie estamos exentos. Todos pasamos por situaciones parecidas, como le pasó a Moisés, como le pasó a Jacob, como le pasó a Elías, como le pasó a Jeremías, e incluso como le pasó a Jonás. Jonás es un caso muy particular. Y probablemente nadie acá se sienta identificado con Jonás. O a lo mejor sí, yo no sé. Pero Jonás es un caso muy particular de alguien que le tiene mucho coraje a un pueblo, en este caso, a los ninivitas. Y que lo que esperas es que juicio del Eterno caiga sobre ellos. O quizás sí, habemos algunos como Jonás. Imagínense, ¿quién le gusta hoy como para que sean los ninivitas? Los mañosos, los narcos. Los narcos, ¿no? ¿Usted qué opina de los narcos que nos roban la paz, que hacen todo esto? Cada vez que oyes que balazos, que esto, que tienes que correr, que tienes que esconderte, que te tienes que tirar al piso, que no puedo salir, que ya secuestraron a alguien, que ya mataron a otro. ¿Qué te lleva a sentir eso?
impotencia, coraje. Yo la verdad soy de las personas que me da mucha rabia. Y Dios guarde la hora que me llegue a pasar algo que me tope con ellos, porque no sé, siempre tengo miedo de eso, porque tengo mucho coraje y sé que voy a reaccionar mal. O sea, y no me da miedo, es lo malo. Qué bueno que me diera miedo, pero no me da miedo. A veces hasta pienso que me los quiero tomar así, ya, nos matamos aquí, ¿no? A ver cómo nos toca. Ese tipo de cosas. Entonces, Jonás tenía un coraje contra los de Nínive. Y entonces lo mandan a predicar a Nínive y Jonás dice, no, a Nínive no. Yo voy a cualquier parte, pero a Nínive no. Y prefirió huir, pero no voy a Nínive. Entonces saben todo lo que pasó. El Eterno va, lo persigue, manda juicio, la barca, el pez que se lo traga, lo regresa, etc. Y finalmente tiene que ir. Y va. Y se arrepienten los ninivitas. Entonces Jonás va y predica, hace lo suyo, y luego va y se sube por ahí a una lomita, y ahí se sienta, y desde aquí voy a ver un espectáculo. De aquí voy a ver cómo el Eterno destruye Nínive. Luego viene el episodio, ¿no?, de la planta esta que el Eterno le mandó para protegerlo del sol, y que se murió y que se enojó. Pero el coraje de Jonás era, y él lo dijo, por eso no quería ir. Por eso no quería ir, porque ya sé cómo eres. Ya sé cómo eres de bueno y de misericordioso, y que ibas a terminar perdonándolos a estos que no merecen ser perdonados. Por eso no quería ir. Y ese fue su punto de quiebre. Es un caso muy particular. Nadie está exento. Entonces sí nos puede pasar también. La gracia del Eterno alcanza aún a las peores personas. Hermanos, nadie está exento de quebrarse. Nadie está exento de vivir una catarsis. Todos estamos expuestos, y hay diferentes situaciones que nos pueden llevar a ese momento. Quizás a algunos les ha pasado ya, quizás les esté pasando ahora mismo, o quizás te vaya a pasar en algún momento. Pero si esto pasa, lo que nosotros tenemos que tener muy claro en nuestra mente es que el Eterno siempre está en control de todo. No se le escapa ningún detalle, y que aún esos momentos, aún esos puntos de quiebre que ocurrieron en las vidas de grandes siervos de Dios y que van a ocurrir en nuestras vidas, aún esos puntos de quiebre tienen un propósito. El Eterno siempre tiene un propósito, siempre tiene un plan, y su palabra siempre se va a cumplir. Su palabra que dice que una vez que superemos esa situación, una vez que salgamos de ese episodio oscuro en nuestra vida, vamos a salir de ahí fuertes, mucho más fuertes de lo que éramos antes. Para Moisés, ese punto de quiebre representó solamente más fuerza, porque Moisés saldría de este episodio siendo un mejor Moisés, siendo un mejor siervo, siendo un hombre más fuerte espiritualmente, emocionalmente. Su relación con sus hermanos mejoraría, y además, miren, tendría 70 ancianos, 70 jueces que de ahí en adelante iban a compartir con él todas las cargas. Entonces, ¿le fue bien a Moisés o no después del punto de quiebre? Sí. ¿Valió la pena? Claro que sí. Entonces, hermano, si llegas a un punto así en tu vida, no te desanimes. Mejor asómate tantito al futuro, piensa positivamente
y piensa que esto va a pasar pronto y tú vas a estar mucho mejor. Shabbat Shalom, que el Eterno nos ayude a todos a superar nuestros puntos de quiebre que seguramente van a estar ahí y van a llegar. Bendiciones, nos despedimos de nuestros hermanos que nos acompañan a la distancia. Nos vemos un poquito más tarde.